Welcome to Pro Español. Ahora soy un hombre viejo. Mi cabello es blanco y mis manos son débiles. Me siento junto a la ventana todos los días, mirando los árboles afuera. El viento mueve las hojas suavemente y yo recuerdo mi pasado. Los recuerdos vienen como olas. Algunos me hacen sonreír y otros me hacen llorar. Tuve una esposa. Su nombre era Sara. Era amable y hermosa, con una sonrisa cálida que hacía que cada día fuera más brillante. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña. Trabajé duro todos los días para darles una buena vida. Quería que tuvieran lo que yo nunca tuve. Mi esposa cuidaba la casa, cocinaba y ayudaba a los niños con sus tareas escolares. Nuestro hogar estaba lleno de risas y amor. Pasaron los años y los niños crecieron. Fueron a la escuela, hicieron amigos y empezaron a pasar menos tiempo con nosotros. Entendía que necesitaban explorar el mundo, pero aún así me ponía triste. Sara siempre me decía, volverán, nos aman. Yo le creía. Un día Sara se enfermó. Estuvo en cama durante muchas semanas. Yo la cuidé, cociné para ella y me senté a su lado. Le contaba historias para hacerla reír, pero estaba demasiado débil. Me miró y dijo, cuida de los niños. Ellos te necesitan. Una noche cerró los ojos y nunca los volvió a abrir. Mi corazón se rompió en pedazos. La casa se volvió silenciosa y solitaria. Esperaba que mis hijos se quedaran conmigo y llenaran ese silencio, pero estaban ocupados con sus propias vidas. Venían a visitarme cada vez menos. Un día se sentaron conmigo y dijeron, no puedes quedarte solo. Es mejor que vivas en un hogar para ancianos. Quise decir que no, pero no vi otra opción. Me dolía el corazón, pero asentí con la cabeza y me fui con ellos. Ahora estoy aquí, solo. Los días son largos y las noches frías. Pienso en Sara y en la vida que tuvimos juntos. Me pregunto, ¿fallé como padre? ¿Hice algo mal? Pero no hay respuestas, solo silencio. Este lugar se llama Hogar Años Dorados. Es limpio y tranquilo. Hay otros ancianos aquí, sentados en sus sillas, perdidos en sus pensamientos. Algunos me hablan, pero la mayor parte del tiempo me siento solo. Las enfermeras son amables, pero están ocupadas. Me traen comida, me dan medicina y a veces me sonríen. Cada mañana me despierto temprano. Me siento junto a la ventana y observo el amanecer. La luz pinta el cielo de colores y por un momento siento paz. Luego comienza el día y siento otra vez el vacío. Pienso en mis hijos. ¿Dónde están? ¿Son felices? ¿Piensan en mí? Recuerdo los momentos en que los llevaba sobre mis hombros. Íbamos al parque, jugábamos y reíamos. Trabajaba muchas horas para comprarles ropa nueva y juguetes. Les enseñé a andar en bicicleta y los ayudaba con sus tareas. Mis manos estaban cansadas, pero mi corazón estaba lleno. Ellos eran mi orgullo, mi alegría, mi todo. Pero ahora están lejos. A veces me llaman, pero sus voces suenan apresuradas. ¿Cómo estás, papá?, preguntan, y antes de que pueda responder, dicen, estamos ocupados, cuídate. Lo entiendo, la vida es difícil y ahora tienen sus propias familias, pero aún así desearía que pudieran visitarme más. Un día, una enfermera me dio un cuaderno. Me dijo, escribe tus recuerdos, te hará sentir mejor. Al principio no sabía qué escribir. Mis manos temblaban al sostener el bolígrafo, pero luego las palabras comenzaron a fluir. Escribí sobre Sara, su voz suave, su risa. Escribí sobre mis hijos, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus sonrisas brillantes.
El cuaderno se convirtió en mi amigo. Cada noche escribía antes de dormir. Sentía que hablaba con alguien, compartiendo mi dolor y mi amor. Esperaba que algún día mis hijos lo leyeran y entendieran cuánto los amé. Pero a veces me pregunto si alguna vez lo leerán. Tal vez estén demasiado ocupados para preocuparse. Tal vez me olviden, como se olvidaron de visitarme. Estos pensamientos me entristecen, pero sigo escribiendo. Es lo único que puedo hacer. Los días en el hogar son todos iguales. Desayuno a las 8, almuerzo a las 12, cena a las 6. Entre comidas me siento junto a la ventana o en el jardín. El jardín es pequeño, pero tiene flores, rosas, margaritas y tulipanes. A veces observo a los pájaros. Ellos cantan y vuelan libremente, y me pregunto si sienten alegría o soledad como yo. Una tarde vino a visitarme un niño pequeño. Era el hijo de una de las enfermeras. Me sonrió y dijo: «Hola, abuelo». Su sonrisa me recordó a la de mi hijo menor cuando era pequeño. El niño se sentó a mi lado y preguntó: «¿Tienes alguna historia?». Asentí con la cabeza y comencé a contarle sobre mi infancia. Le hablé del pueblo donde crecí. Había campos verdes, árboles altos y un río claro donde solíamos nadar. Le conté sobre mi mejor amigo, John, y cómo trepábamos árboles y jugábamos a las escondidas. Mientras hablaba, los ojos del niño se abrían con emoción. Por un momento me sentí vivo otra vez, compartiendo mis recuerdos con alguien que escuchaba. Después de que se fue, sentí una mezcla extraña de emociones. Me alegró hablar con él, pero también me recordó a mi familia. Me pregunté si mis nietos sabían de mí. ¿Saben cuánto los extraño? ¿Saben cuánto deseo abrazarlos y contarles historias también? Una tarde le pedí a la enfermera si podía llamar a mi hijo mayor. Me dio el teléfono y marqué su número con las manos temblorosas. Respondió después de unos cuantos tonos. «Hola, papá», dijo con una voz distante. Le dije que lo extrañaba y que quería verlo. Él respondió: «Intentaré ir pronto», pero sus palabras sonaban vacías, como una promesa que no tenía intención de cumplir. Esa noche no pude dormir. Miré fijamente al techo, pensando en Sara. Ella habría sabido qué hacer. Siempre reunía a la familia, hacía que la casa fuera cálida y estuviera llena de amor. Sin ella, todo se vino abajo. La extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Abracé el cuaderno contra mi pecho. «Sara», susurré, «si puedes oírme, por favor dile a nuestros hijos que vengan. Diles que todavía estoy aquí, esperándolos». Mi voz se quebró y las lágrimas rodaron por mis mejillas. El dolor en mi corazón era demasiado pesado para soportar, pero seguía teniendo esperanza. Tal vez algún día me recuerden. Los días se convirtieron en semanas y yo esperaba junto a la ventana cada tarde. Esperaba ver llegar el coche de alguno de mis hijos. Cada vez que oía el sonido de un motor, mi corazón daba un salto. Pero siempre era otra persona, un visitante para otro residente o una furgoneta de reparto. Mi esperanza se hacía más pequeña con cada día que pasaba, pero nunca desaparecía por completo. Un día decidí escribir cartas a mis hijos. Encontré un cuaderno viejo y un bolígrafo en el cajón junto a mi cama. Mis manos temblaban mientras comenzaba a escribir. La primera carta fue para mi hijo mayor. Le hablé de mi vida aquí, de los días silenciosos y de los recuerdos que me hacen compañía. Le recordé los momentos en que tomaba su mano cuando era pequeño
enseñándole a caminar y a andar en bicicleta. La segunda carta fue para mi hija. Escribí sobre su sonrisa, sobre cómo solía cantar mientras ayudaba a su madre en la cocina. Le dije lo orgulloso que me sentí cuando se graduó de la universidad. Eres mi rayo de sol, escribí, tal como la llamaba cuando era niña. La última carta fue para mi hijo menor. Le recordé nuestros paseos de pesca y cómo se rió cuando atrapó su primer pez. Le dije que extrañaba sus bromas y su risa, que llenaban la casa de alegría. Cuando terminé de escribir, doblé cuidadosamente cada carta y las puse en sobres. Le pedí a la enfermera que las enviara por mí. Ella sonrió amablemente y dijo: «Por supuesto, señor Carter, las enviaré de inmediato». Por primera vez en semanas, sentí una pequeña chispa de esperanza. A la mañana siguiente fui al jardín. El aire era fresco y las flores se mecían suavemente con la brisa. Me senté en un banco y cerré los ojos, imaginando a mis hijos leyendo las cartas. Visualicé sus rostros, quizás conmovidos por mis palabras, decidiendo venir a visitarme. Pero pasaron los días y no hubo respuesta, sin llamadas, sin cartas, sin visitas. Me dolía el corazón, pero me decía a mí mismo que debía tener paciencia. Están ocupados, pensé. Tal vez las cartas los harán recordar. Me aferré a ese pensamiento como a un salvavidas, tratando de mantener viva la esperanza. Esa tarde, mientras estaba sentado junto a la ventana, el niño que me había visitado antes volvió. Trajo un pequeño dibujo que había hecho, una imagen mía sentado bajo un árbol con una gran sonrisa. «Esto es para usted», dijo, entregándome el papel. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurré, con la voz entrecortada. La amabilidad del niño me calentó el corazón. Me recordó que, incluso en los momentos más oscuros, todavía hay luz. Y aunque mis propios hijos estaban lejos, ese niño me dio una razón para sonreír, aunque solo fuera por un momento. Una mañana, mientras estaba sentado junto a la ventana, la enfermera entró con una carta en la mano. «Señor Carter», dijo con una sonrisa, «tiene correo». Mi corazón se aceleró mientras me entregaba el sobre. La caligrafía me resultaba familiar. Era de mi hijo mayor. Mis manos temblaban mientras abría la carta. Mis ojos recorrían cada palabra. Se disculpaba por no haber venido antes. Escribía sobre su vida ocupada, su trabajo exigente, y cómo a menudo pensaba en mí, pero nunca encontraba el tiempo. Prometía visitarme pronto y traer a sus hijos, mis nietos, a quienes no había visto en años. Mis ojos se llenaron de lágrimas, tanto de alivio como de anhelo. Por primera vez en meses sentí una chispa de felicidad. Leí la carta una y otra vez, memorizando cada palabra. Se la mostré a la enfermera, quien sonrió y dijo: «Ve, señor Carter, si les importa». Sus palabras me dieron esperanza, pero en el fondo me preguntaba si realmente vendría. Pasó una semana y luego otra. Cada día miraba por la ventana, esperando ver su coche. Los otros residentes notaron mi emoción y me preguntaron al respecto. «Mi hijo viene», les decía con una sonrisa orgullosa. Sus palabras amables me animaban, pero a medida que los días se convertían en semanas, la duda empezó a crecer. Una tarde decidí escribir de nuevo. Esta vez escribí a mi hija. Le conté sobre la carta que había recibido de su hermano y cuánto me había levantado el ánimo.
Le recordé los momentos en que solíamos sentarnos juntos a hablar sobre sus sueños. Extraño nuestras conversaciones, escribí, con la esperanza de que mis palabras llegaran a su corazón. Entregué la carta a la enfermera para que la enviara y una vez más esperé. La espera era difícil, pero el recuerdo de la carta de mi hijo me mantenía en pie. Pasaba los días en el jardín, hablando con el niño que solía visitarme. Me contaba sobre la escuela, sus juegos favoritos y sus sueños de convertirse en artista. Un día, el niño me trajo otro dibujo, una imagen de una familia reunida bajo un árbol. Esta es su familia, dijo, señalando a las figuras. Su gesto inocente me hizo llorar. Le di las gracias y coloqué el dibujo junto a la carta de mi hijo. Los días seguían siendo solitarios, pero esos pequeños momentos de bondad del niño y la promesa de una visita de mi hijo me daban una razón para seguir adelante. Pensaba en mi esposa y en cómo ella me habría animado a mantenerme fuerte. Vendrán, me susurro cada noche antes de dormir. Mientras estoy acostado, mirando al techo, pienso en mi vida, en mi familia y en el amor que les he dado. Quizás algún día lo entiendan, pensé, y con eso cerré los ojos, aferrándome a la esperanza de que el mañana pudiera traer algo nuevo. Una mañana brillante me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. No era el sonido habitual de las enfermeras ni del personal. Mi corazón comenzó a acelerarse. Me incorporé en la cama, escuchando con atención. ¿Podría ser él? ¿Podría ser mi hijo? La puerta se abrió lentamente y allí estaba, mi hijo mayor, de pie, alto, pero con una expresión de duda. Detrás de él, dos niños pequeños le tomaban de las manos. Mis ojos se llenaron de lágrimas y por un momento no pude hablar. Él se acercó, con el rostro lleno de culpa y ternura. «Papá», dijo suavemente, «estoy aquí». Abrí los brazos y él se inclinó para abrazarme. Era la primera vez en años que sentía su abrazo. Sus hijos, mis nietos, me sonrieron tímidamente. Él dijo que se llamaban Emma y Liam y que habían estado emocionados por conocerme. Miré a los niños y sonreí. Saludé a Emma y a Liam. Ellos rieron y me entregaron unos dibujos que habían hecho. Uno era una casa con un jardín y el otro era de un anciano sonriendo. Liam dijo con orgullo que ese era yo, su abuelo. La habitación de repente se llenó de vida con su presencia. Mi hijo se sentó a mi lado y hablamos durante horas. Me contó sobre su trabajo, su familia y cuánto extrañaba los viejos tiempos. Yo escuchaba, atesorando cada palabra. Le hablé sobre el hogar, las enfermeras amables y el niño que me visitaba a menudo. Antes de irse, mi hijo prometió volver pronto. Aseguró que esta vez lo decía en serio. Sus palabras me llenaron de esperanza. Lo vi salir por la puerta sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. La visita fue breve, pero significó todo para mí. Unos días después, mi hija vino a verme. Había recibido mi carta y decidió visitarme. Me abrazó con fuerza y pasamos horas hablando sobre su vida, sus dificultades y sus sueños. Se disculpó por haber estado tanto tiempo alejada y prometió visitarme más seguido. Por primera vez en años me sentí rodeado de amor. Mis hijos por fin empezaban a entender. No me veían como una carga, sino como un padre que les había dado todo lo que pudo. Sus visitas se volvieron más frecuentes y el vacío en mi corazón comenzó a desaparecer. El niño del hogar seguía visitándome, trayendo sus alegres historias y dibujos. Un día me dijo,
Ahora se le ve más feliz, señor Carter. Sonreí y asentí. Sí, lo estoy, respondí. A medida que los días se convertían en meses, me di cuenta de que la vida no se trata de cuánto das, sino de los momentos que compartes con aquellos a quienes amas. Mi corazón, antes cargado de soledad, ahora estaba lleno de gratitud. Seguía extrañando profundamente a mi esposa, pero sabía que estaría orgullosa. Su amor me había enseñado a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Y ahora, sentado en el jardín con mis hijos y nietos a mi lado, me sentí en paz.